Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por su presencia. Gracias, Flavia, por tu introducción. Yo me voy a concentrar en exponer la política de segmentación, ordenamiento tarifario, ahorro y uso eficiente del recurso, es decir, del gas natural y de los subsidios en este sector. El sector o el segmento, tengo ahí un reflejo, no veo cómo, no, sí, ahí está, estoy viendo a ver si pasa ahí. Entonces, el sector del servicio público de gas por redes, ahí, un poquito, gracias, perfecto, ahí está bien, gracias. El sector entonces del servicio público de gas por redes y propano indiluido, una aclaración, lo que es propano indiluido no queda excluido de esta política de segmentación, pero el servicio público de gas por redes tiene una particularidad o una peculiaridad climática, estacional, regional, que creo oportuna dar a conocer para entender luego lo que va a ser cuando toque el tema, la explicación de los topes que se han fijado, topes de consumo que se han fijado. Entonces, bueno, aquí en primer lugar vamos primero al mapa. En el mapa, este es el mapa en el que se analiza, ustedes pueden ver las distintas distribuidoras del servicio público de gas por redes, con la cantidad de usuarios que tienen cada una de ellas y cómo se distribuyen a lo largo de la geografía nacional. En esta tabla, que no sé si se alcanza a ver, lo que quería significar es que hay 8 categorías de usuarios residenciales por distribuidora, por subzona tarifaria, cada una de las cuales, por supuesto, esto es a nivel nacional, tiene su número de usuarios. Cada una tiene volúmenes promedio por mes y por año que en el total promedio nacional se acercan a los 97 metros cúbicos por mes. Ese es el promedio nacional para un consumo nacional entre todas las categorías de usuarios y todas las distribuidoras. Y hacia la derecha de la tabla ustedes van a poder ver lo que es son los umbrales por categoría, es decir, cada categoría y subcategoría de usuario residencial se ubica de acuerdo a los umbrales de consumo que están definidos para esa categoría. Entonces, lo que quise mostrar aquí, lo que quiero mostrar es 2 ejemplos, uno en cada punta, es decir, lo que sería un consumo, umbrales los más bajos que hay, que es en la provincia de Tucumán, y los umbrales más altos, que es en la provincia de Tierra del Fuego, para que ustedes vean la dispersión que existe entre los consumos de acuerdo a dónde se ubica ese usuario y, por supuesto, desde ya también existen diferencias dentro de cada una de las distribuidoras, dentro de cada una de las subzonas tarifarias, hay diferencias también entre los residenciales, entre las categorías de usuarios residenciales. Acá hay una descripción un poquito más detallada ya de no solamente de las distribuidoras, en realidad son 10 prestadoras, porque ahí se incluyen, además de las 9 distribuidoras, se incluye Redengas, que se ubica o que presta el servicio en la ciudad de Paraná, en Entre Ríos. Allí van a poder ver a su vez para cada una de las distribuidoras cómo se subdivide en subzonas tarifarias. Cada subzona tarifaria tiene sus 8 categorías de usuarios residenciales y cada categoría tiene su rango de consumo, estos umbrales que yo les mencionaba, donde se ubican entre un mínimo y un máximo. Como verán, es complejo, pero para lo que es nuestra política de segmentación y ordenamiento tarifario y uso eficiente del recurso y uso eficiente de los subsidios, es fundamental y una ventaja que en materia de servicio público de gas por redes esté ya ordenado y distribuido de esta forma. En este gráfico ustedes pueden, o en esta serie de gráficos ustedes pueden advertir cómo varía mes a mes los consumos, en este caso para una categoría que se tomó R23, por provincia.
Entonces van a ver, por ejemplo, arriba a la izquierda, como Salta y al lado de la provincia de Buenos Aires tienen un consumo que es prácticamente del orden de los 97 metros cúbicos por mes, por mes, que esto es el promedio nacional. Están cerca del promedio nacional, pero si ven, por ejemplo, los casos de abajo, de Tierra del Fuego y Santa Cruz, fíjense cómo están muy por encima del promedio nacional. Esto, por supuesto, tiene que ver con las particularidades climáticas de estas provincias, de esta zona de la República Argentina, donde el consumo de gas es muy superior al consumo de gas, por ejemplo, en este caso, como yo di el ejemplo de la provincia de Buenos Aires o inclusive Córdoba, Santa Fe, que están allí también mencionadas. Bueno, acá hay las curvas azules son los ejemplos ya para las distribuidoras, también cómo varían las curvas, no sé si se logra ver los picos, ahí están mencionados los picos. Las curvas están graficadas igual, pero no están a escala. Si se van a la parte de abajo tenemos, por ejemplo, y a la derecha está la curva que tiene un pico para Camusi Sur, que es el orden de los 696, este es el promedio para la distribuidora, y si vemos en el costado arriba a la izquierda está Gasnor con el pico en el 83, en el momento de mayor consumo. Y las curvas que son naranjas, que están a la derecha, en esas curvas lo que se está señalando es, a su vez, para cada distribuidora, el tipo de uso que se le da al gas natural, donde por supuesto en la región patagónica o en las zonas más frías abunda o es mayoritario el consumo para calefaccionarse. Por ejemplo, en el caso de Camusi Sur, el 84% del consumo de gas natural está referido al consumo para calefaccionarse, lo cual es absolutamente lógico, a diferencia de, por ejemplo, Gasnor, nuevamente, el ejemplo que estoy dando arriba a la izquierda, donde se reparte, la calefacción es un 12% y donde el agua caliente representa un 58%. Estos son los comportamientos de consumo lógicos, esperables, de acuerdo a la variabilidad climática. Este es otro caso para ilustrar, y como les decía antes, todo esto tiene que ver con explicar de la mejor forma por qué los topes que ya en breves minutos voy a pasar a detallarles los topes de consumo que se han definido por subzona tarifaria y por categoría de usuarios. Y tiene que ver con, como dice ahí el título, el ordenamiento tarifario y de subsidio con criterio federal y comprensión climática. Algo de esto ha hecho el Frente de Todos cuando en 2021, el año pasado, se amplió el régimen de zona fría, que no es un subsidio, sino que se financia a través de un cargo en la factura de todos los usuarios de este servicio público, precisamente para que pueda haber una equidad a la hora de los gastos que tiene cada hogar, independientemente de donde esté alojado. La cantidad de gas demandada por los hogares, entonces, no se encuentra relacionada con el nivel de ingresos y se vincula directamente con condiciones climáticas, cantidad de participantes del hogar, características constructivas de la vivienda y la eficiencia de los equipos domésticos. El consumo de gas por redes en los hogares ubicados en las regiones más frías duplica a las templadas. Esto es un promedio. Ahora, como ilustra el gráfico, en los casos más extremos, o si se quiere, sería un punta a punta, aunque todavía es más frío en la provincia de Santa Cruz, tenemos en la Ciudad de Buenos Aires que un consumo para una vivienda igual a una vivienda en la provincia de Santa Cruz, tenemos en la Ciudad de Buenos Aires 668 metros cúbicos por año, cuando en la provincia de Santa Cruz se ubica para la misma vivienda en 7.068 metros cúbicos por año, donde lo destinado a calefacción se incrementa en un 2000% entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Santa Cruz, es decir, una relación de 11:1. Este diferencial se explica centralmente por el uso de la calefacción, como les decía antes, requerido para climatizar los ambientes del hogar, y es determinante para conservar la salud y garantizar la supervivencia de sus integrantes. Acá no es que se están climatizando las veredas o esas frases muy no
no sé si graciosas, tristes, lamentablemente, que hemos escuchado los argentinos y las argentinas, sino que la calefacción en las provincias patagónicas y el uso del gas natural y poder tener un servicio público en calidad de derecho social que garantiza la concreción de derechos humanos, como vivir dignamente, bueno, en la Patagonia, además de vivir dignamente, es permitir la supervivencia. Ahí está. Bueno, esta tabla lo que está mostrando un poquito, la secretaria lo estaba explicando antes, es la información que tenemos preliminar de presentaciones en el RACE, discriminado a su vez por los niveles de ingresos, nivel 1, nivel 2 y nivel 3, esto es para gas natural, por supuesto, donde tenemos al día de la fecha el nivel 1 con aproximadamente 3% de los usuarios totales del servicio público, caerían dentro del nivel 1, para el nivel 2 tenemos un 31% de los usuarios totales, 2.880.000, y para el nivel 3, 2.000.000, casi 600.000 usuarios inscriptos, lo cual representa para el nivel 3 un 28% de los usuarios totales de este servicio público. No inscriptos estamos al día de la fecha, este es corte el 31 de julio, ¿no? El RACE, corte 31 de julio, estamos en no inscriptos en 3.5 millones de usuarios. Bien, a ver, esperen que estoy buscando el texto, si está, bueno, si no, lo paso a explicar. Importante tener en cuenta, el nivel 1 es el nivel al que se le va a aplicar la quita total del subsidio para todo su consumo. Esto es equivalente a un aumento del 167 en el precio del gas. Para el nivel 3, lo que vamos a hacer con estos topes que yo le mencionaba y contemplando las particularidades y las peculiaridades climáticas que tiene y estacionales que tiene la República Argentina, a su vez adaptado a las distintas subzonas tarifarias y a las distintas categorías, 8 por subzona tarifaria de usuarios residenciales, es que la decisión es para el nivel 3, es subsidiar un volumen equivalente al 70% del promedio entre umbrales mínimo y máximo para esa categoría. Reitero, se va a subsidiar hasta un 70% del promedio entre los umbrales mínimo y máximo de cada categoría para cada subzona tarifaria. Y por supuesto, lo que esté por encima de ese 70%, o sea, el 30%, ese se va a aplicar se va a quitar el subsidio y se va a ir escalonadamente, progresivamente, a un aumento, o sea, a pagar el precio en gas pleno, es decir, un aumento del 167%. Los usuarios nivel 2 se les va a mantener la tarifa vigente, ahí no hay incrementos. Bien, esto que yo les estaba mencionando lo voy a pasar ahora al plano de números concretos. Entonces nosotros tenemos ahí, arriba de todo, la factura, estos son facturas en pesos por mes, 1.650, 1.393 para el nivel 2 y 1.650 para el nivel 3. Es una factura al mes de junio, son facturas promedio ponderado a nivel nacional y para consumo promedio ponderado. Entonces, el nivel 3, que es el aumento, la quita de subsidio se va a dar en 3 etapas, septiembre, noviembre, enero, lo mismo para el nivel 1 como para el nivel 3, bien digo, se va a dar en 3 etapas y ahí tienen un número que por supuesto guarda relación con el consumo promedio, con la factura promedio ponderado, tienen los aumentos en pesos. Si el nivel 1 va a pasar un aumento en septiembre de más 338 pesos, a partir de los 1.650, noviembre 468 y enero 2023, con lo cual vamos a tener una variación acumulada de aproximadamente 1.500 pesos que se van a agregar a los 1.650 para el nivel 1. Y para el nivel 3 se va a pasar de 1.650 con esos aumentos progresivos. El total acumulado da aproximadamente 500 pesos para ir a una factura a enero de 2023 de 2.146 pesos. Reitero, estos son facturas promedio ponderado con consumo promedio ponderado a nivel nacional.
Bueno, esto es simplemente un repaso de lo que fueron los incrementos en marzo para el Servicio Público de Gas por Redes. En marzo de 2022 se aplicó un incremento del 20% promedio en factura. Esto fue para usuarios residenciales por variaciones en la remuneración en los segmentos o la tarifa de transporte y distribución de gas. En junio de 2022 se autorizó la suba del precio del gas en boca de pozo para los usuarios no beneficiarios de la tarifa social, que significó un impacto promedio del 18.5, esta es la resolución 403 de 2022, y entonces ahí es donde nos ubicamos en esta tabla, en los aumentos, en el valor de 1.650 a partir de junio. Ese es el punto de partida a partir del cual se aplica, como decía bien la secretaria, se aplica la política de segmentación y ordenamiento tarifario, ahorro fiscal y ahorro y uso eficiente del recurso y los subsidios a partir del decreto 332 con el establecimiento de estos 3 niveles de usuarios y en estos aumentos diferenciales y progresivos que se van a dar a partir de septiembre, noviembre y hasta el mes de enero. Bueno, acá simplemente yo les quiero mostrar, en este caso tenemos el mapita de lo que es Metrogas con sus 2 subzonas, Capital Federal y Buenos Aires, donde ustedes ven ahí que se definen todas las categorías de usuarios, de R1 a R34, la cantidad de usuarios, y ahí van a ver los volúmenes subsidiados, es decir, esos son los topes. Nosotros lo que hacemos es buscar un volumen fijo a ser subsidiado. No vamos a subsidiar un porcentaje del consumo en general. Estamos poniendo un tope y ese es el volumen fijo a subsidiar. Esto, por supuesto, es en lugar de haber tomado consumos promedio directamente, lo cual consideramos que era por ahí más objetable, porque para tomar un consumo promedio directamente había que ver, o sea, en qué año se toma, si hizo frío o calor. Entonces, por eso lo que hicimos fue, como yo les decía antes, construir un punto medio, un promedio que surge para cada categoría, para cada subzona tarifaria, del umbral mínimo y máximo de esa categoría en esa subzona tarifaria. Ese es el promedio. Entonces, por ejemplo, en este caso, no sé si ahí se advierte que un R21 tiene un tope de 403, ese es el 70% de ese promedio que surge de estar en el medio, para decirlo bien coloquialmente, entre el mínimo y el máximo de esa categoría, de umbrales de esa categoría. Ese es el tope, ese es el volumen fijo, ese es el 70% que se va a subsidiar. Lo que se consuma por encima de ese 70%, es decir, el 30% restante, va a tener se va a hacer la quita de subsidio para el componente precio del gas. Entonces acá, por ejemplo, en este caso, el R21, 403, ese es el promedio entre el máximo y el mínimo para ese umbral, 2.1, y sobre ese 403, lo que hicimos nosotros fue, cada uno de esos promedios lo mensualizamos, lo estacionalizamos, porque ese es el promedio anual. Entonces lo que hicimos fue, como obviamente el consumo es muy variable, como veían antes, las curvas son muy pronunciadas, en invierno se consume mucho más que en verano, y ese se va desde enero, aumenta, se hace el pico en invierno y luego vuelve a descender. Entonces lo que nosotros hicimos fue ese promedio, ese tope fijo, lo mensualizamos, lo estacionalizamos y lo adaptamos a cada subzona tarifaria y a cada categoría de usuario, para que el consumo promedio que nos da para cada categoría, para cada subzona, sea lo más parecido a ese promedio entre umbrales. Entiendo que esto es complejo de entender y que además complejo de explicar, pero bueno, lo importante acá, insisto, es que lo que se definió es un volumen fijo a ser subsidiado. Un volumen fijo y no subsidiar un porcentaje del consumo independientemente de cuál fuera. Ese volumen fijo tiene que ver o está muy bien representado en función de los consumos normales y habituales de cada argentino y argentina en función de
su lugar en el que reside, la estacionalidad del lugar, por supuesto, o sea, de cada subzona tarifaria y a su vez de cada categoría. Esto es otro ejemplo, esto es para Gas Cuyana, que esto es San Juan, ahí más en amarillo, San Juan, Mendoza y San Luis, donde van a estar para cada categoría los topes, el volumen subsidiado, ¿no? El tope, a partir del cual se quita el subsidio si se pasa de ese volumen fijo. Acá hay otros ejemplos para el caso de Gasnea y Redengas, y acá tenemos ejemplos con las distintas subzonas para Camusi Gas del Sur, que además tiene otras subzonas. Fíjense ustedes cómo varía, por ejemplo, Chubut Sur, tenemos la región verde, Tierra del Fuego es la clarita, bien abajo, por supuesto en Tierra del Fuego, Santa Cruz Sur es la azul y Chubut Sur la verde. Así que bueno, de esta forma nosotros consideramos que está bien representado los consumos habituales y normales para cada mes y para